Adelaide Thornberg se quitó los zapatos de tacón alto y se frotó con alivio los dedos enrojecidos de los pies. El día había sido más largo de lo que esperaba. Una reunión con posibles clientes se había alargado y luego la presentación de un nuevo proyecto se había cancelado inesperadamente por problemas técnicos. A Adelaida no le gustaban los cambios imprevistos en su agenda, pero hoy tenía 3 horas libres. Por fin, murmuró mientras subía las escaleras hasta la puerta de su casa de 2 plantas en las afueras. Al menos podría llegar a casa de día por una vez. Iba a llamar a Eugene para contarle que podían pasar la noche juntos, pero decidió sorprenderle. A lo mejor aún no había vuelto del trabajo, si es que aquel puesto tan sencillo en la empresa de su amigo podía llamarse realmente trabajo. Eugene solo había ido a la oficina 3 veces por semana en los últimos 2 años, pero siempre tenía una explicación convincente de por qué su carrera no avanzaba tan rápido como la de Adelaide. La puerta se abrió sin hacer ruido. En el pasillo, Adelaide se fijó en 2 pares de zapatos, los mocasines raídos de Eugene y unos elegantes zapatos de ante que solo podían pertenecer a Estelle, su suegra. A Adelaida se le apretó un poco el corazón. Estelle nunca llamaba antes de su visita, como si tratara deliberadamente de pillarlas desprevenidas, y sus apariciones imprevistas siempre la dejaban tensa y sin palabras. «Maravilloso», susurró Adelaida en voz baja. «Otra tarde con la mamá más dulce de Eugene». Respiró hondo y se ajustó la falda lápiz. Después de 8 años de matrimonio, todavía le costaba encontrar puntos en común con Estelle. Impecablemente vestida, siempre con el pelo gris ceniza perfectamente peinado, su suegra podía dejar claro con una sola mirada que su nuera, una vez más, no estaba a la altura de la familia Thornberg. Eugene y Estelle, por lo que parecía, estaban en la cocina. De detrás de la puerta semicerrada llegaba el tintineo de platos y voces apagadas. Adelaide estaba a punto de llamarles, pero oyó su nombre y se quedó inmóvil. «Adi nunca lo sabrá», dijo Eugene con aquella peculiar entonación que salía de su voz cuando intentaba convencer a alguien de que tenía razón. «Siempre está trabajando. Ni siquiera se da cuenta de lo que pasa delante de sus narices». Adelaida se quedó inmóvil en el semioscuro pasillo, escuchando. No le gustaba espiar a su marido, pero algo en su tono la hizo recelar. «No se merece que la traten así», replicó Estelle, pero no había auténtica simpatía en su voz. «Pero por otro lado, cariño, te mereces unas vacaciones, y las Bahamas son encantadoras en esta época del año». «Sacaré el dinero de nuestra cuenta conjunta», continuó Eugene. «Ni siquiera lo comprueba. Todo irá sobre ruedas, ya lo verás». Adelaida sintió que la sangre se le salía de la cara. Eugene y ella tenían una cuenta conjunta a la que ella transfería dinero para compras importantes y vacaciones. Había ahorrado una cantidad decente durante el último año, planeando un viaje sorpresa a Italia para Eugenio por su 10º aniversario. ¿Realmente iba a gastar ese dinero en unas vacaciones con su madre? ¿Estás seguro de que no se dará cuenta?, preguntó Estelle con dudas en la voz. «No quiero un escándalo como la última vez». «¿La última vez?». Adelaide contuvo la respiración. Ya había ocurrido antes. «No se dará cuenta», respondió Eugene con seguridad. «Está demasiado ocupada con su carrera como para revisar las cuentas. Además, le diré que gasté el dinero en arreglar su coche. Suena plausible y nunca lo comprobará». Adelaida sintió que la rabia le invadía por dentro. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Y cuánto más iba a durar? Recordó los gastos inexplicables, las excusas extrañas y las veces en que Eugene había sido inusualmente generoso con Estelle, comprándole regalos caros, supuestamente con su sueldo que era 3 veces menor que el de Adelaide. Estelle se rió, y su risa, siempre demasiado fuerte, demasiado artificial, se extendió por toda la casa. «Mi chico listo», dijo con indisimulado orgullo. «Siempre has sido ingenioso.
Adelaide retrocedió unos pasos hasta la puerta principal. Luego la abrió y la cerró ruidosamente, como si acabara de entrar. «Eugene, ya estoy en casa», gritó, intentando que su voz sonara natural. Se hizo el silencio en la cocina, luego un susurro, y un momento después, Eugene apareció en el pasillo con una amplia sonrisa en la cara. «Adi, hoy llegas temprano». Se acercó y la besó en la mejilla. Olía a la colonia cara que Adelaida le había regalado por su último cumpleaños y a un poco de whisky. «Mamá ha venido de visita. Estábamos a punto de tomar el té». Adelaide sonrió tensa, intentando hacer frente a la tormenta de emociones que llevaba dentro. «Qué bien», dijo mientras se dirigía a la cocina. Estelle estaba sentada a la mesa, impecablemente recta, vestida con un elegante traje color crema. Sus finos labios se estiraron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Adelaide, querida», saludó a su cuñada. «Qué sorpresa verte tan temprano. Normalmente vuelves cuando toda la gente decente duerme». Era el comentario habitual de Estelle, un recordatorio discreto de que, en su opinión, las ambiciones profesionales de Adelaide eran incompatibles con ser una buena esposa. «Me alegro de verte, Estelle», contestó Adelaide, hundiéndose en la silla frente a su suegra. «Qué visita tan inesperada». «Necesitas una excusa para visitar a tu propio hijo», respondió Estelle, llevándose una taza de té a los labios. «Me preocupa que pase demasiado tiempo solo». Eugene no pareció darse cuenta de la tensión entre las dos mujeres. Jugueteó con la tetera y preparó otra taza para Adelaide. «Mamá ha traído los pasteles que te gustan», dijo con el entusiasmo de un colegial que intenta distraer la atención de una ventana rota. Adelaide vio sobre la mesa una caja de la pastelería Alfred, la más cara de la ciudad. Le gustaban mucho sus eclairs, pero comprarlos en un día normal, Adelaide lo consideraba un lujo inaceptable. Estelle no parecía compartir su visión de la disciplina financiera. «Qué bien», repitió Adelaide, incapaz de pensar en otra respuesta. Un huracán de emociones se desató en su interior, pero no quería revelar sus cartas demasiado pronto. Necesitaba tiempo para asimilar lo que había oído. «¿Cómo va tu trabajo, cariño?», preguntó Estelle con fingido interés. «¿Sigues salvando el mundo con estrategias de marketing?» «Todo va bien», respondió Adelaida brevemente, sin querer entrar en detalles. Sabía que Estelle pensaba que su trabajo en una gran empresa tecnológica era una pérdida de tiempo, aunque era el sueldo de Adelaide lo que les permitía vivir en un buen barrio y despreocuparse de las facturas. «¿Qué tal te va? ¿Planeas algo interesante?». Estelle y Eugene intercambiaron rápidas miradas que no pasaron desapercibidas para Adelaide. «No mucho», respondió Estelle tras una breve pausa. «Ya sabes que me gusta que mi vida sea un poco más tranquila». Eugene tosió torpemente y cambió de tema. «Adi, no dijiste que hoy llegarías temprano. ¿Ha ocurrido algo?». «Han cancelado la presentación», dijo, tratando de mantener la voz informal. «Pensé en aprovechar para pasar la tarde en casa». «¿Qué?» «Inesperado», dijo Estelle. Había decepción en su tono. «Eugene estaba a punto de ayudarme con unas reparaciones en la casa, pero supongo que puede esperar». «Por supuesto, madre», aceptó Eugene de inmediato, dirigiendo una mirada de disculpa a su madre. «Puedo ir a verte mañana». Adelaide observó este intercambio de comentarios y algo hizo clic en su mente. Eugene se había quedado hasta tarde varias veces en el último mes, explicando que era por la ayuda de su madre. Ella no había pensado mucho en ello en ese momento, pero ahora, a la luz de la conversación que había oído por casualidad, esas frecuentes visitas le resultaban sospechosas. «¿Para qué necesitas ayuda exactamente?», preguntó Adelaida, tratando de parecer simplemente interesada. «Tal vez yo también pueda ayudar en algo». «Oh, eso es cosa de hombres», dijo Estelle. «No tienes por qué preocuparte, querida. Además,
Tienes una agenda muy apretada. Adelaide vio cómo las comisuras de los labios de su suegra se desencajaban ligeramente ante la mención de su ayuda. Estelle siempre sabía cómo dejar claro que su nuera era una extraña para la familia, a pesar de llevar 8 años casados. Por cierto, se animó de pronto Eugene, pensaba ocuparme de tu coche la semana que viene. Creo que le pasa algo a los frenos. Adelaida miró a su marido con atención. Su nuevo Volvo estaba en garantía y no había notado ningún problema con los frenos. ¿Ah, sí?, preguntó, observando la reacción de su marido. Es extraño. No he notado nada parecido. Es que no prestas atención, sonrió Eugene con indulgencia. Confía en mí, lo comprobaré y lo llevaré al taller si hace falta. ¿Cuánto costaría?, preguntó Adelaida con indiferencia. Eugene dudó un momento y luego se encogió de hombros. Es difícil de decir hasta el diagnóstico, pero sacaré el dinero de nuestra cuenta conjunta, no te preocupes. Adelaida sintió que se le apretaban las tripas. Exactamente así, palabra por palabra, como se lo había dicho a su madre hacía unos minutos. Bien, sonrió, intentando que la sonrisa pareciera auténtica. Gracias por preocuparte. Estelle miró a su hijo con aprobación, y Adelaide notó la mirada. Orgullo por lo hábilmente que manipulaba a su propia esposa. Eugene siempre ha sido muy considerado, murmuró Estelle. Incluso de niño siempre había pensado en los demás antes que en sí mismo. Adelaide lo dudaba, pero permaneció en silencio, dando un sorbo a su té, que se había enfriado. La hora siguiente transcurrió en una tensa conversación sobre el tiempo, los vecinos y las últimas noticias de la ciudad. Estelle, como siempre, dominaba la conversación, haciendo comentarios sarcásticos sobre el trabajo de Adelaide y su falta de atención a los asuntos domésticos. Eugene permanecía sentado, distraído, asintiendo de vez en cuando a su madre y lanzando miradas culpables a su esposa, como hacía siempre que Estelle se extralimitaba. Cuando Estelle por fin volvió a casa, Adelaide se sintió aliviada. Se disculpó y subió a su dormitorio, diciendo que tenía que responder a los correos electrónicos del trabajo. En realidad, solo necesitaba estar sola y asimilar lo que había oído. Sentada en el borde de la cama, recordó los detalles de su vida en común con Eugene. ¿Realmente había estado tan ciega todos estos años, o simplemente no estaba dispuesta a ver lo obvio? Eugene siempre había sido encantador, irresponsable y un poco egoísta, pero ella nunca pensó que fuera capaz de semejante traición. Estelle se había marchado. Unos minutos después se oyeron los pasos de Eugene en la escalera. Entró en el dormitorio con la mirada culpable que Adelaide conocía tan bien. «Siento lo de mamá», dijo, sentándose a su lado. «Ya sabes cómo es». Adelaide asintió, sin confiar en su voz. Temía que, si empezaba a hablar, no podría contenerse y soltaría todo lo que había aprendido hoy. Y necesitaba tiempo para reunir más información y darse cuenta de hasta dónde llegaba el engaño. «No pasa nada», dijo por fin. «Estoy cansada después del trabajo». Eugene sonrió aliviado y le besó la mejilla. «Voy a pedir la cena», sugirió. «¿Comida china de ese sitio que te gusta?» Adelaida volvió a asentir, pensando en lo fácil que le resultaba soltarle esa mentira, ese juego de marido cariñoso. Se preguntó cuántas conversaciones más con Estelle se había perdido a lo largo de los años, y qué más estaban planeando a sus espaldas, además de unas vacaciones en las Bahamas. Cuando Eugene salió de la habitación, Adelaide abrió su portátil y comprobó el estado de su cuenta conjunta. Todo estaba en orden, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y era esta cuenta la única que habían intentado abrir su marido y su suegra? Se quedó mirando la pantalla, pero no eran los números lo que veía, sino la cara de Estelle mientras hablaba. «Mi chico listo». El rostro de una mujer para quien la manipulación y la mentira eran la norma de la vida, una mujer que se lo había enseñado a su hijo y que ahora estaba orgullosa de su habilidad para engañar a su propia esposa.
De repente, Adelaida recordó cómo había conocido a Eugene, en un acto benéfico en el que ella era la única que realmente quería ayudar a los necesitados, no solo presentarse en sociedad. Eugene la había cautivado con su franqueza y entusiasmo. Parecía tan auténtico, tan diferente de los otros hombres con los que había salido. Y ahora, 8 años después, descubrió que toda su vida juntos podía haberse construido sobre una mentira. Adelaide cerró el portátil y se acercó a la ventana. Empezaba a oscurecer, los vecinos volvían del trabajo con sus familias. Los observó y se preguntó cuántos como ella vivían en la ignorancia, confiando en quienes no lo merecían. La voz de Eugene provenía del piso de abajo, hablando por teléfono, probablemente pidiendo la cena. Una voz tan familiar. La voz de un hombre al que creía conocer. ¿Pero lo conocía de verdad? Adelaida respiró hondo y decidió que no sacaría conclusiones precipitadas. Primero, reuniría todos los hechos, todas las pruebas, y solo entonces decidiría cómo proceder. Al fin y al cabo, siempre había sido una estratega, por eso había tenido tanto éxito en su carrera, y ahora esas habilidades podían serle útiles en su vida personal. No sabía exactamente cómo iba a proceder, pero estaba segura de una cosa. Ni Eugene ni Estelle tenían ni idea de con quién estaban tratando. Si pensaban que podían engañarla impunemente, estaban muy equivocados. Adelaide estaba revisando viejas fotografías en el estudio de la casa. Sacó del último cajón de su escritorio una caja con la etiqueta «Primeros años» y vació su contenido. Fotografías, entradas de cine, flores secas, notas, todas las cosas que había atesorado como prueba de su amor con Eugene. Habían pasado 3 días desde que oyó hablar a su marido y a su suegra. 3 días en los que Adelaida había intentado comportarse como de costumbre, pero en su interior se desataba una verdadera tormenta. Recogió una fotografía de una recaudación de fondos para el Centro Oncológico Infantil, donde había conocido a Eugene. Estaban uno al lado del otro, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella, y ella lo miraba con indisimulada admiración. Mayo, hace 9 años. ¿Crees en el amor a primera vista?, preguntó entonces él acercándose con 2 copas de champán. Adelaide se rió. Más bien interés a primera vista. El amor lleva su tiempo. Entonces estoy dispuesta a esperar, respondió él con la peculiar sonrisa que ahora ella comprendía que aparecía en su rostro cuando quería algo. Aquella noche Eugenio parecía realmente interesado en su trabajo, en su visión de la vida. Era tan elocuente que a Adelaide no se le ocurrió dudar de sus palabras. Su romance se desarrolló rápidamente. Eugene la llamaba todos los días, la invitaba a salir y la colmaba de cumplidos. Sabía cómo crear una atmósfera peculiar, y cada encuentro se convertía en un acontecimiento. Al menos, así le parecía a ella en aquel momento. Adelaida apartó la fotografía y cogió otra de su compromiso. Eugene le había pedido matrimonio apenas 6 meses después de conocerse. Había sido romántico. Una cena en un restaurante caro, un violinista tocando su canción favorita, un anillo en una copa de champán, como en el cine. Ella dijo que sí, sin dudarlo. Aquella noche conoció a Estelle. Eugene había insistido en que pasaran por casa de su madre para compartir la noticia. Adelaide recordaba a Estelle mirándola de pies a cabeza, con una mirada rápida y apreciativa, seguida de una sonrisa en sus finos labios. Felicidades, queridos. Espero que seáis tan felices como lo fuimos nosotros con el padre de Eugene. Lo fuimos. El padre de Eugene había muerto cuando él solo tenía 12 años, pero Estelle hablaba de su marido con tanta amargura, como si la hubiera traicionado al abandonarla. «Mamá me crió sola», decía Eugene a menudo. «Me lo dio todo. Le debo todo lo que tengo». En aquel momento, Adelaida había encontrado conmovedora aquella devoción. Ahora, mientras rebuscaba en sus recuerdos, notaba detalles inquietantes.
como la forma en que Estelle siempre llamaba a Eugene en los momentos más inoportunos, cuando estaban solos, o la forma en que manipulaba a su hijo valiéndose de su soledad y sus problemas de salud, reales o imaginarios. Solo es una vieja solitaria, la excusaba Eugene cada vez que Adelaide expresaba su disgusto. Pero Estelle no estaba sola ni desamparada. Tenía un círculo de amigas, viudas igualmente poderosas y adineradas, con las que pasaba el tiempo en el club de campo. Tenía una casa confortable y dinero suficiente para vivir cómodamente, y, sin embargo, reclamaba constantemente la atención de su hijo. Adelaide recordó su boda. Ella había querido una ceremonia pequeña, pero Estelle había insistido en una celebración fastuosa con 300 invitados, la mayoría de los cuales ni Adelaide ni Eugene conocían. «Es importante para nuestra posición social», explicó entonces su suegra. «Además, no puedo privar a mi único hijo de una boda de verdad». Eugene, como siempre, se puso del lado de su madre, y Adelaide cedió, no queriendo empezar la vida familiar con conflictos. Incluso dejó que Estelle eligiera su vestido de novia, a pesar de que iba completamente en contra de su gusto. «Pareces una verdadera Thornberg», dijo Estelle con satisfacción. «Mi hijo se merece una compañera digna». Estelle pagó la boda, lo cual era un argumento de peso en cualquier disputa sobre los detalles de los festejos. Adelaide lo había visto como generosidad en su momento. Ahora se daba cuenta de que el dinero era una herramienta de control para su suegra. Después de la boda, la interferencia de Estelle no cesó. Le recordaba constantemente las tradiciones familiares, criticaba a Adelaida por su trabajo, su falta de atención a la casa, su falta de hijos. «Toda mujer debe tener prioridades», dijo Estelle, dirigiendo a su cuñada una mirada expresiva. «Y la maternidad es una de ellas». Eugene rara vez defendía a su mujer. Prefería mantener la boca cerrada, evitando el conflicto abierto con su madre. Y poco a poco Adelaida aprendió a vivir con este extraño triángulo. Pero había otras cosas en las que no había pensado antes. Los asuntos financieros, por ejemplo. A Eugene nunca se le había dado bien el dinero. Trabajaba en el estudio de arquitectura de su amigo, pero su sueldo era más bien simbólico. Adelaide, en cambio, tenía una exitosa carrera en marketing, y eran sus ingresos los que les proporcionaban una vida cómoda. Dejó las fotografías a un lado y abrió el historial bancario. Al revisar los extractos, observó extraños patrones. Se retiraban grandes sumas justo antes o después de las visitas de Estelle. El dinero se destinaba a gastos domésticos, reparaciones del coche y otras categorías vagas que Eugene no podía explicar. «Confía en mí, sé lo que hago», respondía siempre con aquella sonrisa desarmante a la que Adelaide no podía resistirse. Y luego estaban esos regalos repentinos de Estelle: bisutería cara, viajes a balnearios, muebles nuevos. Eugene siempre decía que procedían de sus ahorros personales o de inversiones afortunadas. Adelaide no entraba en detalles porque tenían un acuerdo tácito, una cuenta conjunta para los grandes gastos y cuentas separadas para los gastos personales. Cogió su teléfono y abrió la fotografía de la fiesta de cumpleaños de Estelle del año pasado. En la imagen, su suegra, con un vestido nuevo de un famoso diseñador, lucía unos pendientes de diamantes, regalo de su hijo favorito. «Tu marido es muy generoso», dijo una de las amigas de Estelle, lanzando una mirada apreciativa a Adelaide. «Todo un caballero». Adelaide recordó el aspecto de Eugene en aquel momento, orgulloso, contento, disfrutando de la atención y los elogios. Le encantaba que lo elogiaran, sobre todo su madre, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por esa aprobación. Había otras incoherencias. El verano pasado, por ejemplo, había desaparecido una suma considerable de su cuenta común. Adelaida había estado ocupada con un proyecto importante en ese momento y no se había dado cuenta de inmediato. Cuando preguntó a Eugenio,
Él le explicó que había invertido el dinero en la prometedora empresa de un amigo. Nos dará buenos beneficios, ya verás, le aseguró. Quería darte una sorpresa. Nunca vieron beneficios, y cuando Adelaida intentó averiguar los detalles, Eugenio le dijo que el proyecto había fracasado. Ella no insistió para no disgustarle. Y ahora, analizando los extractos bancarios, Adelaide se dio cuenta de que justo en ese momento Estelle había hecho importantes reformas en su casa. ¿Coincidencia? Difícilmente. Y luego está la rareza de las reliquias de la familia Thornberg. Estelle siempre hablaba de la importancia de la tradición, del valor de la historia familiar. Le mostró a Adelaide joyas antiguas, platería, pinturas que supuestamente habían pasado de generación en generación en su familia. Un día todo esto será tuyo, decía, cuando demuestres que eres digna de formar parte de nuestra familia. ¿Cuántas veces había oído Adelaida aquella frase en 8 años de matrimonio? Y cada vez sonaba como una prueba que no podría superar. Y hacía 2 años, cuando Adelaide había expresado su deseo de tener hijos, Estelle la había sorprendido. Los niños son maravillosos, pero tienes que estar preparada para ello, dijo. Sobre todo económicamente. ¿Quién sabe si podrás seguir trabajando después de que nazca el bebé? Eugene apoyó a su madre, diciendo que debían esperar un poco más, ahorrar más dinero. Adelaida volvió a ceder, aunque su reloj biológico sonaba cada vez más fuerte. Sonó el teléfono. El nombre de Eugene apareció en la pantalla. «Hola», dijo Adelaide, intentando sonar natural. «Adi, hoy voy a llegar tarde», dijo Eugene con ese tono tan característico que ahora ella reconocía inequívocamente como el tono de un mentiroso. «Tenemos un proyecto urgente y necesitamos terminar los planos por la mañana». «Entiendo», respondió ella, echando un vistazo a su extracto bancario que mostraba un gran gasto en la joyería esta mañana. «Tómate tu tiempo, ya cenaré yo. Eres la mejor, te quiero». «Yo también te quiero», contestó Adelaida automáticamente y terminó la llamada. Se reclinó en la silla y cerró los ojos. Por su mente pasaron retazos de recuerdos, conversaciones, situaciones, todas las cosas a las que había cerrado los ojos a lo largo de los años. Cómo Eugene se había ido desinteresando de su trabajo, de sus progresos, de sus sentimientos, cómo estaba cada vez más de acuerdo con su madre, cómo había aprendido a evitar con maestría las conversaciones serias sobre el futuro. «¿Qué te preocupa?», le preguntaba cuando la veía enfadada. Y antes de que ella pudiera responder, él añadía: «No hablemos de eso ahora. Has tenido un día duro, necesitas descansar». Y ella accedía, porque estaba realmente cansada, del trabajo, de lo que no se decía, de la tensión constante en su relación. Adelaide decidió echar un vistazo al despacho de Eugene. Normalmente respetaba su espacio personal, pero ahora era diferente. Encendió la luz y miró a su alrededor. Sobre la mesa había algunos papeles, facturas, folletos publicitarios. Abrió el cajón de arriba y encontró el pasaporte de Eugene, algunas tarjetas de crédito y un montón de cartas. Las cartas le llamaron la atención. Eran de una agencia de viajes y contenían información sobre un viaje a las Bahamas. 2 personas, todo incluido, clase de lujo. La fecha de salida era dentro de 3 semanas. Los nombres de los viajeros eran Eugene Thornberg y Estelle Thornberg. Adelaide sintió que se le apretaban las tripas. Una cosa era sospechar y otra muy distinta tener en sus manos la prueba de la traición. En el último cajón encontró un contrato para comprar una casa en Florida. No era grande, pero estaba en un buen barrio cerca del mar. Bajo Bio figuraba el nombre de Estelle Thornberg. Adelaide recordó cómo había desaparecido una gran suma de su cuenta conjunta hacía aproximadamente 1 año, aparentemente para una inversión inmobiliaria que supuestamente les reportaría ingresos pasivos. «Está todo a mi nombre para no pagar impuestos», había explicado entonces. «Este es nuestro futuro, Adi. Confía en mí». Y lo hizo.
Una vez más. Ahora, al mirar la escritura, Adelaide se dio cuenta de que Eugene había mentido. El dinero había sido utilizado para comprar una casa para Estelle, una casa en la que Eugene probablemente planeaba pasar tiempo con su madre. Sin Adelaide. Sacó unas cuantas fotos de los documentos y volvió a colocar todo cuidadosamente en su sitio. Luego salió del estudio, cerrando bien la puerta tras de sí. En el dormitorio, Adelaida se puso el pijama y se acostó, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a pensamientos, recuerdos, planes. Se sentía engañada, traicionada, utilizada, pero al mismo tiempo la determinación crecía en ella. La determinación de no ser una víctima, de no dejarse manipular más. Cuando Eugene regresó por fin, era más de medianoche. Entró en silencio en el dormitorio con cuidado de no hacer ruido, se desnudó y se tumbó a su lado. ¿Estás despierta?, le preguntó en un susurro. No. ¿Qué tal el día? Agotador. Estos dibujos no acabarán nunca, pero no quiero agobiarte con problemas de trabajo. ¿Cómo estás tú? Bien. Tengo una oferta para dirigir un nuevo proyecto, internacional. Estupendo. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Es una campaña de marketing para una nueva línea de productos. Va a implicar un montón de viajes por todo el mundo. Eugene estaba tenso y Adelaide podía sentirlo incluso en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo? Puede que me ausente durante meses, pero el sueldo aumentará considerablemente. Ya sabes, el dinero no lo es todo, dijo Eugene en un tono que pretendía sonar afectuoso, pero que ahora parecía falso. Te echaré de menos si te vas. Echarás de menos mi sueldo, pensó Adelaida, pero dijo en voz alta. Aún no lo he decidido, lo pensaré. Podemos hablarlo mañana. Por ahora, vamos a la cama. Debes de estar cansada. Adelaida dejó que la abrazara, aunque cada célula de su cuerpo se resistía al contacto. Se quedó despierta, escuchando la respiración constante de su marido, y pensó en lo que tenía que hacer a continuación. Porque ahora lo sabía con certeza. Su matrimonio se había basado en una mentira, y esa mentira había continuado hasta ahora. Fue una mañana agitada. Adelaida se despertó con el pitido de su despertador y descubrió que Eugenio ya se había marchado. Sobre la almohada había una nota escrita con su letra desparramada. Me fui temprano. Reunión importante con un cliente. Te llamo esta noche. Te quiero. Arrugó el papel y lo tiró al cesto. Después de los hallazgos de ayer, cada palabra de Eugene parecía falsa. Durante días, Adelaide se guardó sus sospechas para sí, observando a su marido de cerca, fijándose en detalles que antes se le habían escapado, como la forma en que consultaba discretamente su agenda de trabajo cuando pensaba que ella no podía verlo, o la forma en que se estremecía cuando ella entraba inesperadamente en la habitación durante sus llamadas telefónicas. En el trabajo, Adelaide no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los documentos que había descubierto, el viaje a las Bahamas y el contrato para comprar una casa en Florida. Su dinero, ganado a base de noches en vela y trabajo duro, se le escapaba de las manos. Adelaida, ¿estás con nosotros? La voz de su jefe la sacó de sus pensamientos. Sí, claro, se enderezó en la silla y trató de asimilar el debate sobre el nuevo proyecto, pero las cifras de la pantalla del proyector se desdibujaban ante sus ojos. A la hora de comer, Estelle la llamó. Una ocasión poco frecuente, normalmente su suegra prefería comunicarse a través de su hijo. Querida, me preguntaba si te gustaría cenar con nosotros esta noche. La voz de Estelle sonaba inusualmente amistosa. Eugene dijo que llegaría tarde al trabajo, así que pensé en preparar su lasaña favorita. Será muy agradable charlar solo nosotras, las chicas. Adelaida apretó el teléfono. Estelle nunca la había invitado a una reunión de chicas. Estaba claro que algo pasaba. Gracias por invitarme, Estelle, pero hoy tengo una presentación importante. No creo que pueda salir antes de las 8. Qué pena. Bueno, tal vez en otra ocasión.
dijo mi suegra con un alivio apenas disimulado. Le diré a Eugene que llegarás tarde. Así que, después de todo, no está en el trabajo, pensó Adelaida al terminar la llamada. Un plan maduró al instante. Cancelaría la presentación, alegando indisposición, y volvería a casa antes de lo habitual. Tal vez pillaría desprevenidos a Eugene y Estelle y escucharía algo útil. A las 3 de la tarde, Adelaide ya estaba entrando en su coche en el aparcamiento de la oficina. Comunicó a sus compañeros que tenía migraña y aplazó la presentación para mañana. El trayecto hasta su casa duró menos de media hora, un tiempo inusualmente corto para un día laborable. Al llegar a casa, Adelaide vio no solo el coche de Eugene en la entrada, sino también el elegante Lexus plateado de Estelle. Su corazón se aceleró. Aparcó un poco más adelante para que su coche no fuera visible desde las ventanas de la casa y se dirigió en silencio a la puerta principal. Adelaide decidió no utilizar su llave, ya que el sonido de la cerradura podría delatar su presencia. En su lugar, sacó una llave de repuesto escondida bajo una piedra junto al sendero del jardín. La puerta se abrió en silencio. De la cocina llegaban voces y el tintineo de la vajilla. Adelaida se quitó los zapatos y entró de puntillas en el salón. La puerta de la cocina estaba entreabierta y se acercó con cautela, sin ser detectada. «No entiendo por qué te retrasas», dijo Estelle con un deje de irritación. «El avión sale dentro de 15 días y aún no se te ha ocurrido cómo explicarle tu ausencia». «Pensé en decirle que iba a un congreso de arquitectura», replicó Eugene. «A Adi nunca le han interesado los detalles de mi trabajo, no lo comprobará». Adelaida se tapó la boca con la mano para no delatarse. En realidad, la conversación versaba sobre su viaje a las Bahamas. «Pero, ¿y si decide comprobarlo?», insistió Estelle. «No tendría tiempo», la despidió Eugene. «Tiene un nuevo proyecto y ha mencionado que le han ofrecido un puesto directivo. Se alegrará de que me haya quitado de en medio». «Aún así, tenemos que tener cuidado», insistió mi suegra. «Sobre todo ahora que estamos tan cerca de nuestro objetivo». Los platos tintinearon y Adelaide oyó a Eugene servir algo en un vaso. Por el sonido de la botella al descorcharse, era vino, probablemente de su colección, que ella había ido reuniendo a lo largo de los años. «¿De qué propósito estás hablando?», preguntó Eugene con una leve risita. «¿Una casa en Florida? No solo eso, cariño», dijo Estelle, con un toque de suficiencia en la voz. «Hablo de nuestra situación, de poder vivir por fin la vida que nos merecemos en lugar de depender de su generosidad». Adelaide sintió que la sangre se le subía a la cara. Estaban hablando de ella como si fuera un cajero automático, no un miembro de la familia. «¿Sabes?», continuó Estelle, «cuando me enteré de la compra de esta casa, enseguida pensé, esta es nuestra oportunidad. Está en un buen barrio, cerca de la playa. Podríamos pasar allí el invierno y alquilarla a veraneantes en verano. Nos reportaría unos buenos ingresos». «¿Nosotros?», preguntó Eugenio sorprendido. «Creía que la casa estaba a tu nombre». «Por supuesto, cariño». La voz de Estelle se tornó afectuosa. «Pero date cuenta de que todo lo que poseo es tuyo. A diferencia de otras personas, yo no divido las propiedades en mías y tzidío. Somos una familia». Adelaide contuvo a duras penas una risa amarga. Familia. Había soñado con formar parte de una familia de verdad durante tantos años, pero en lugar de eso se había encontrado patrocinando la felicidad de otra persona. «Lo sé, mamá», replicó Eugene. «Es que a veces creo que vamos demasiado lejos». «¿Demasiado?». Había una nota de acero en la voz de su suegra. «Dime, hijo, ¿de verdad crees que no te mereces todo esto? Después de pasar 8 años de tu vida casado con una mujer más preocupada por su carrera que por su familia». «No, pero...». «Nada de peros», Estelle la interrumpió. «Consiguió lo que quería. Un marido de éxito de una buena familia, el estatus de la SRA, Thornburg. ¿Y tú qué conseguiste?
¿Una esposa que llega a casa a medianoche y está demasiado cansada incluso para hablar? Adelaida apretó los puños. Era tan injusto que quiso irrumpir en la cocina y contárselo todo, pero se contuvo, consciente de que no debía revelar sus cartas demasiado pronto. Y luego está esta casa, continuó Estelle. Está a su nombre, aunque la comprasteis juntos. ¿Cómo lo explicó? Dijo que era más fácil con la hipoteca, dado su historial crediticio, dijo Eugene con la voz tensa por la frustración. Pero prometió volver a hipotecarla a nombre de los dos. ¿Y? ¿Cuánto ha pasado? 5 años. ¿Y dónde está la rehipoteca prometida? Adelaida negó con la cabeza. Era una mentira descarada. Ella y Eugene habían estado discutiendo a nombre de quién poner la casa, y él había sugerido que la propiedad debería ir a nombre de ella porque había hecho el pago inicial y pagado la mayor parte de la hipoteca. Exacto, continuó Estelle. Nunca iba a compartir su fortuna contigo. Para ella, tú solo eres una joya, un bonito marido para presumir ante sus colegas en las fiestas de empresa. No digas eso, intentó objetar Eugene, pero su voz sonó poco convincente. Adi me quiere. Claro que sí, cariño, dijo Estelle con sarcasmo. Por eso aún no ha tenido hijos contigo, aunque tengas 37 años. Sabe perfectamente lo importante que es para ti tener una familia, pero su carrera siempre es lo primero. Adelaida sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aquello era un golpe bajo. En efecto, habían pospuesto tener hijos, pero no por iniciativa de ella, sino porque Eugene siempre había encontrado razones para esperar. Primero tenían que pagar la hipoteca, luego ahorrar para una buena escuela. Pero basta ya. La voz de Estelle se tornó seria. Volvamos a nuestras vacaciones. ¿Has reservado ya las excursiones? Sí, he elegido las que mencionaste, respondió Eugene. Resultaron ser 6 excursiones en 10 días con un coste total de unos $3,000. Estupendo, dijo Estelle. ¿Y el spa del hotel? Ya está incluido en el precio de la habitación, le aseguró Eugene. 2 masajes y una sesión de talasoterapia al día, como tú querías. Eres un hijo tan cariñoso, dijo Estelle con satisfacción. Estoy muy orgullosa de ti. Y me encanta lo que has hecho con el resto de la cuenta conjunta, continuó Estelle. Estas acciones parecen prometedoras, podrían revalorizarse en un par de años. Sí, el corredor dijo que era una inversión segura, confirmó Eugene. Además, las acciones están a mi nombre, así que lo sabes. Claro que lo sé, sonrió Estelle. Tienes que pensar en el futuro, sobre todo en el momento en que Adelaide y tú... Bueno, si las cosas van mal. Adelaide se quedó helada. No estaban hablando solo de vacaciones o de gastos ocasionales. Estaban planeando un futuro financiero en el que ella no tenía cabida. Eugene estaba retirando dinero de su cuenta conjunta, invirtiéndolo en acciones a su nombre y preparándose para un posible divorcio. No creo que nos divorciemos, argumentó Eugene, pero no con mucha convicción. Después de todo, llevamos 8 años juntos. Cariño, solo quiero que estés protegida, dijo Estelle. Ya sabes con qué frecuencia se rompen los matrimonios, sobre todo cuando las mujeres tienen carrera. Un día está contigo, al siguiente conoce a algún empresario de éxito y decide que ya no te necesita. Adi no es así, objetó Eugene débilmente. Todas las mujeres son así, cariño, le cortó Estelle. Confía en mí. Por eso tenemos que ocuparnos de tu futuro. Por cierto, he hablado con mi abogado sobre ese problema del crédito. Adelaide tensó el oído. Adelaide forzó el oído. ¿De qué tipo de préstamos estaban hablando? ¿Qué le había dicho? Eugene parecía preocupado. Adelaida estaba de pie en el centro comercial, frente al escaparate de una tienda de electrónica, mirando aparatos compactos de grabación de voz. Habían pasado 3 días desde que oyó hablar a Eugene y Estelle. 3 días angustiosos en los que había tenido que hacer el papel de esposa desprevenida. ¿Puedo ayudarles? Se le acercó un joven consejero con la insignia de Alex.
Necesito dictáfonos compactos con buena calidad de grabación y activación por voz, dijo Adelaida con firmeza. ¿Para qué piensa utilizarlos?, preguntó Alex. Me ayudará a encontrar la mejor opción. Adelaida dudó un momento. Para grabar clases, mintió. Doy clases en la universidad y necesito grabar mis discursos para analizarlos. Tras un breve debate, Adelaida se decidió por 3 dispositivos en miniatura con una gran sensibilidad de micrófono y una función para activar la grabación cuando se detecta sonido. Estos modelos son populares entre periodistas e investigadores, explica Alex. La batería dura unas 48 horas de uso continuo. Adelaida pagó en efectivo, no quería dejar una marca en el extracto bancario y se dirigió a la salida. Su plan empezaba a tomar forma. En lugar de un enfrentamiento directo, decidió reunir pruebas y actuar a sangre fría. En casa, estudió detenidamente las instrucciones de las grabadoras de voz, las ajustó y comprobó la calidad de las grabaciones. El resultado fue satisfactorio. Los aparatos grababan claramente el habla incluso a varios metros de distancia. Ahora lo más difícil era colocar las grabadoras de forma que Eugene y Estelle no las detectaran. Adelaide eligió 3 lugares clave: la cocina, donde solían mantener conversaciones, el despacho de Eugene y el salón, donde solían recibir invitados. En la cocina, escondió la primera grabadora bajo la encimera, pegándola con cinta adhesiva al interior del cajón de los cubiertos. En el estudio, el segundo aparato encontró su lugar detrás de una estantería, entre los álbumes de arquitectura poco utilizados. Adelaide colocó la tercera grabadora en el salón, en un jarrón de flores artificiales que Estelle les había regalado las pasadas Navidades. Una vez terminado el montaje, Adelaide se sentó en el sofá y exhaló. Lo que estaba haciendo le parecía erróneo y necesario al mismo tiempo. Nunca pensó que su matrimonio llegaría al punto de tener que espiar a su propio marido. Pero no tenía elección. No podía seguir viviendo en la ignorancia. Al día siguiente, Adelaida puso en marcha la segunda parte de su plan. En el desayuno mencionó, como a propósito: «Por cierto, tengo buenas noticias. ¿Recuerdas aquel proyecto internacional en el que trabajé el trimestre pasado? Me van a pagar una prima extra, 30,000 después de impuestos». Eugene, que en ese momento estaba bebiendo café, casi se atraganta. «Eso es maravilloso, Adi», dijo, tratando de ocultar su repentino interés. «¿Por qué tan generosa?» El proyecto ha sido más rentable de lo esperado y la dirección ha decidido recompensar al equipo. Adelaida observó atentamente la reacción de su marido. «Estoy pensando en reservar el dinero para nuestras vacaciones en Italia, o quizá invertirlo en algo. ¿Qué me sugiere?». Algo parecido a la excitación brilló en los ojos de Eugenio, pero se recompuso rápidamente. «Hace poco leí algo sobre un fondo de inversión muy interesante», dijo con indiferencia. «Ofrecen muy buenas condiciones para inversiones a largo plazo. Si quieres, puedo averiguar los detalles». «Sería estupendo», sonrió Adelaida. «¿Cuándo llegará el dinero?». «El próximo viernes», dijo, «justo antes del fin de semana». Eugene asintió y volvió a su desayuno, pero Adelaide notó el cambio en su estado de ánimo. Estaba más animado, sonreía más a menudo e incluso se ofreció a preparar la cena, un gesto poco frecuente por su parte. De vuelta a casa esa noche, Adelaide comprobó las grabaciones del dictáfono. La unidad de la cocina revelaba una conversación que confirmaba plenamente sus sospechas. «Mamá, no te lo vas a creer». La voz excitada de Eugene sonaba claramente. «Adi va a recibir una prima. $30,000. «Es maravilloso, cariño», contestó Estelle con entusiasmo. «¿Qué piensa hacer con él?». Dijo que quería ahorrarlo para un viaje a Italia o invertirlo en algún sitio. Ya me he ofrecido a ayudarla con sus inversiones. «Chico listo», dijo Estelle con aprobación. «Ese dinero nos vendría muy bien para solucionar nuestro problema de crédito. 30,000 no son 50,000, pero es una cantidad importante».
Estaba pensando lo mismo, asintió Eugene. Pero tenemos que tener cuidado. Addie está un poco desconfiada últimamente. Hace más preguntas sobre el dinero que de costumbre. ¿Quizá sospecha algo? Estelle parecía preocupada. No lo creo, respondió Eugene tras una pausa. Solo se ha interesado más por nuestras finanzas. Dice que es hora de pensar en el futuro, en los ahorros para la jubilación y todo eso. De todos modos, ten cuidado, advirtió Estelle. No nos queda mucho tiempo antes de nuestro viaje. No queremos estropearlo en el último momento. Al día siguiente, Adelaide visitó al abogado, un hombre mayor de mirada sagaz especializado en derecho de familia. Le resumió la situación, omitiendo los detalles emocionales y concentrándose en los hechos. Eugenio estaba gastando el dinero que compartían en las necesidades de su madre sin que ella lo supiera, planeando unas vacaciones juntos a costa de ella y, al parecer, preparándose para un posible divorcio. Desgraciadamente, es más frecuente de lo que parece, dice el abogado. Es bueno que hayas buscado asesoramiento antes de que la situación se agravara. En cuanto a tus finanzas, te recomiendo que tomes precauciones inmediatas. En primer lugar, transfiera sus fondos personales a una cuenta separada a la que su marido no tenga acceso. En segundo lugar, reúna todos los documentos que prueben su situación financiera. ¿Y las grabaciones de las conversaciones? Pregunta Adelaida. ¿Pueden servir como prueba en caso de divorcio? El abogado se frotó la barbilla pensativo. La validez de esas pruebas depende de muchos factores, dijo con cautela. En algunos casos, una grabación sin el consentimiento de la otra parte puede considerarse ilegal, pero aunque el tribunal no las acepte como prueba oficial, las grabaciones pueden serle útiles a usted personalmente. Adelaida asintió, señalando mentalmente que su objetivo no era un juicio. Quería saber la verdad y estar preparada para hablar con Eugene cuando llegara el momento. Al salir del despacho del abogado, Adelaida se dirigió al banco, donde abrió una nueva cuenta solo a su nombre. Luego transfirió gran parte de sus ahorros a ella, dejando en la cuenta conjunta solo lo que necesitaba para los gastos normales. Era especialmente importante proteger el dinero que había heredado de su padre, $200,000 que guardaba en una cuenta separada pero que Eugenio sabía que existía. De vuelta a casa, Adelaide comenzó la segunda fase de su plan, la recopilación de información. Revisó cuidadosamente todos los papeles del despacho de Eugene, sacando fotos con su teléfono de todo lo que parecía importante, extractos de sus cuentas personales, títulos de propiedad en Florida, detalles de un viaje a las Bahamas. En una de las carpetas encontró algo que le estrujó el corazón, el borrador de una demanda de divorcio fechada el mes pasado. Eugene no lo había firmado, pero el mero hecho de que existiera ese documento lo decía todo. Había pensado en el divorcio mucho antes de que Adelaide se enterara de sus maquinaciones. Durante los días siguientes, Adelaide continuó con su juego, fingiendo no sospechar nada. Mencionó otro posible ascenso en el trabajo, planes para ampliar su cartera de inversiones, el deseo de comprarse un coche nuevo, todo para ver cómo reaccionaban Eugene y Estelle ante la perspectiva de tener acceso a aún más dinero. La reacción no se hizo esperar. Eugene se volvió notablemente más atento con Adelaide, llamándola del trabajo más a menudo, preguntándole por sus asuntos, sugiriéndole que pasaran juntos el fin de semana. Estelle también cambió de táctica, invitando a Adelaide a cenas e incluso sugiriéndole una vez que fueran juntos de compras, cosa que nunca antes había ocurrido. «Sabes, siempre he pensado que tú y yo deberíamos pasar más tiempo juntas», dijo Estelle en una de esas comidas. «Al fin y al cabo, somos una familia». Adelaide le devolvió la sonrisa, pensando en lo hipócrita que sonaba eso viniendo de la boca de la mujer que planeaba robarle el dinero. «Por supuesto, Estelle», dijo. «La familia es lo más importante». 4 días antes de la supuesta partida de Eugene, el dictáfono de la cocina grabó otra conversación importante.
¿Has pensado ya en lo que vas a decirle a Adelaide? Preguntó Estelle. Sí, le diré que voy a un simposio de arquitectura en Boston, respondió Eugene. Y luego tengo que reunirme con posibles clientes. Eso explicaría mi ausencia de 10 días. ¿Y si quiere ir contigo? Por supuesto que no, dijo Eugene con seguridad. Está muy ocupada en el trabajo. Además, le diré que los organizadores solo pagan mis gastos, y si ella va, tendremos que gastar nuestro propio dinero. Ella es práctica, estará de acuerdo en que es insostenible. Has pensado en todo, dijo Estelle con orgullo. Mi chico listo siempre encuentra una salida a cualquier situación. Esa misma noche, Eugene invitó a Adelaide a cenar a un restaurante, un acontecimiento poco frecuente en su vida cotidiana. En la cena se mostró inusualmente generoso, pidió vino caro, insistió en los mejores platos del menú. Por cierto, tengo noticias, dijo Eugene mientras tomaban café. Me han invitado a un simposio de arquitectura en Boston. Es un evento muy prestigioso y solo invitan a los mejores del sector. Adelaida sonó interesada. Es maravilloso. ¿Cuándo es? Dentro de 4 días, contestó Eugene, observándola atentamente. El simposio durará una semana y luego me han pedido que me quede unos días más para reunirme con posibles clientes. En total, estaré fuera unos 10 días. Exactamente lo mismo que un viaje a las Bahamas, observó Adelaida para sí, pero dijo en voz alta: 10 días es mucho tiempo. Quizá podría ir contigo. Hace tiempo que quiero visitar Boston. Eugene se puso visiblemente tenso. Me temo que no sería muy conveniente. Los organizadores solo pagan mi alojamiento y los hoteles no son baratos. Además, ahora tienes un proyecto importante en el trabajo. Es poco probable que pueda tomarse vacaciones en tan poco tiempo. Sí, tienes razón, aceptó Adelaida, decidiendo no insistir. ¿Has reservado ya los billetes? Los organizadores se han encargado de todo, respondió Eugene rápidamente. Me han enviado un billete electrónico esta mañana. Era el día de la salida. Adelaida se despertó antes de lo habitual y observó cómo Eugenio preparaba la maleta para su guillain. Dobló cuidadosamente camisas, pantalones y chaquetas, añadiendo ropa de verano que apenas se necesitaría en Boston en esta época del año, pero que sería perfecta para unas vacaciones en las Bahamas. ¿Seguro que necesitas pantalones cortos y sandalias de playa para el simposio de arquitectura?, preguntó Adelaida, de pie, en la puerta del dormitorio. Eugene se estremeció e intentó cubrir el contenido de su maleta. Ah, es por si hace calor, respondió, evitando su mirada. Las previsiones anunciaban un tiempo inusualmente caluroso para esta época del año. Ya veo, asintió Adelaida. ¿Y el protector solar de factor 50 también para el calor de Boston? Eugene tragó saliva nerviosamente, consciente de que su explicación sonaba poco convincente, pero intentando salvar la situación. Es que me gusta estar preparado para todo. Ya me conoces. Sí, Eugene. La voz de Adelaida se volvió más fría. Empiezo a reconocerte, mucho mejor que antes. Algo en su tono hizo que Eugene se congelara. Se enderezó lentamente y se volvió hacia ella. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo Adelaide con calma, sacando un papel doblado del bolsillo de su bata, que tu simposio en Boston es en realidad unas vacaciones en las Bahamas. Con tu madre, conmigo. El rostro de Eugene palideció e instintivamente dio un paso atrás como ante un golpe físico. Adi, ¿de qué estás hablando? ¿Qué Bahamas? Voy a la arquitectura. Basta, le cortó Adelaida desplegando el papel. Es una copia de tu reserva y la de Estelle en el Hotel Atlantis. Suite con vistas al mar, todo incluido. Tratamientos de spa todos los días. 6 excursiones en 10 días. El coste total es de $11,800, pagados con cargo a nuestra cuenta conjunta. Eugene abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara una vía de escape. Adi, mira,
Puedo explicarlo todo. ¿De verdad? Adelaida cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces explícame por qué me mentiste sobre el simposio. Explícame por qué tú y tu madre planeasteis estas vacaciones a escondidas de mí. Explícame por qué utilizaste el dinero que yo estaba ahorrando para nuestro viaje a Italia para pagar este viaje. Eugenio levantó las manos en un gesto de rendición. Vale, vale. Sí, iba a ir a las Bahamas, pero no con mi madre, sino con mis colegas. Era un viaje de negocios, no quería preocuparte. Ya está bien. Adelaida levantó la voz, cosa que rara vez ocurre. Lo sé todo, Eugene. He oído tus conversaciones con Estelle. He visto los documentos. Incluso sé lo de la casa de Florida que compraste con mi herencia, aunque me aseguraste que el dinero iba a inversiones inmobiliarias a tu nombre. Eugene se hundió en el borde de la cama, dándose cuenta de lo inútil de seguir intentando negar lo evidente. ¿Cómo, cómo, cómo lo supiste?, preguntó en voz baja. ¿Acaso importa?, contestó Adelaida. Lo que importa es que sé la verdad, toda la verdad, Eugene, sobre cómo tú y Estelle me usasteis durante años, cómo sacaste dinero de nuestras cuentas para pagar sus deudas y comprar sus regalos, cómo discutisteis la perspectiva de nuestro divorcio y planeasteis cómo asegurar vuestro futuro financiero a mi costa. Adi, no es lo que piensas. Eugene intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Sí, he estado ayudando a mamá, pero solo porque se encuentra en una situación desesperada. Y en cuanto a la casa en Florida, era una inversión, solo que puesta a su nombre a efectos fiscales. Deja de mentir. Adelaide sacó su teléfono y encendió una de las grabaciones. La voz de Estelle salió por el altavoz. Este dinero nos vendría muy bien para solucionar nuestro problema de crédito. 30,000 no son 50,000, pero es una cantidad considerable. Luego, la respuesta de Eugene. Estaba pensando lo mismo, pero tenemos que andar con cuidado. Adi ha estado un poco sospechosa últimamente. Eugene se rodeó la cabeza con los brazos, incapaz de mirar a su mujer. ¿Dónde habéis colocado los micrófonos?, preguntó tras una larga pausa. ¿Acaso importa?, volvió a preguntar Adelaida. He oído lo suficiente para saber lo que Estelle y tú creéis que soy. Un cajero automático, una fuente de financiación para vuestros planes y ambiciones. Nunca una familia, nunca una compañera, solo un medio conveniente para un fin. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Eugene levantó la vista, con cara de emoción. Debe de ser mamá. Prometió pasarse antes de irse. Excelente, dijo Adelaida. Era la hora del consejo familiar. Se dirigió a la puerta, extrañamente tranquila. Las últimas semanas habían estado llenas de ansiedad, dudas y dolor. Pero ahora que había llegado la hora de la verdad, solo sentía determinación. Estelle estaba en el umbral, elegante como siempre, con un traje beige claro e impecablemente peinada. En la mano llevaba una pequeña maleta, obviamente preparada para ir directamente al aeropuerto después de su visita. ¿Adelaida?, dijo sorprendida. Creía que ya estabas en el trabajo. Buenos días, Estelle, respondió Adelaide, haciéndose a un lado. No, hoy me he tomado el día libre. Pensé que era un día importante que no debía perderse. Entra. Eugene está arriba, empacando para tu simposio. Simposio. Algo en el tono de Adelaide alertó a Estelle. Miró a su cuñada con atención y luego entró lentamente en la casa sin soltar la maleta. Solo pasaba para desearle suerte a Eugene, dijo con cuidado. Es un acontecimiento importante para su carrera. Por supuesto, asintió Adelaida. Las Bahamas son el lugar perfecto para un simposio de arquitectura, sobre todo el Hotel Atlantis con sus tratamientos de spa y sus excursiones. Estelle se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados. En ese momento, Eugene apareció en las escaleras, completamente afligido. «Mamá», dijo en voz baja, «lo sabe». El rostro de Estelle cambió al instante. La máscara de benevolencia desapareció,
dando paso a una expresión fría y calculadora. ¿Qué sabe exactamente?, preguntó Estelle, obviamente intentando calcular cuánta información tendrían que admitir. Todo, respondió Adelaide en lugar de Eugene. Sé lo de tu viaje a las Bahamas, lo de la casa de Florida, lo de cómo planeabas utilizar mi paga extra para resolver tus problemas de deudas, y de muchas otras cosas. Estelle dejó la maleta en el suelo y se enderezó como si se preparara para la batalla. ¿Y qué vas a hacer con esta información, querida? No había remordimiento en su voz, solo desafío y un ligero desprecio. Adelaida se dio cuenta de que Estelle no iba a disculparse ni a poner excusas. En su mundo tenía todo el derecho a hacer lo que hacía. Para empezar, replicó Adelaide con calma, he cancelado tu viaje. Ayer llamé a la agencia de viajes y anulé la reserva. El dinero ya está en mi cuenta. No tenías derecho, exclamó Estelle con el rostro contorsionado por la ira. Era nuestro viaje. Pagado con mi dinero, replicó Adelaide. El dinero que tú y tu hijo robasteis de nuestra cuenta conjunta. No fue un robo, intervino Eugene bajando las escaleras. Era nuestra cuenta conjunta y yo tenía el derecho a gastar mi dinero en unas vacaciones con su madre de las que yo ni siquiera sabía nada. Adelaida negó con la cabeza. No creo que ningún tribunal esté de acuerdo con esa interpretación, sobre todo teniendo en cuenta que me mintió sobre sus planes. ¿Un tribunal? Estelle dio un paso adelante. ¿Nos estás amenazando con un juicio? Solo expongo los hechos, replicó Adelaide. Y los hechos son estos. Las dos me habéis engañado sistemáticamente. Habéis utilizado mi dinero para vuestros propios fines y pensáis seguir haciéndolo en el futuro. Tengo motivos de sobra para acudir a los tribunales, pero aún no he decidido si lo haré. Eugene y Estelle intercambiaron rápidas miradas. Luego Eugene dio un paso hacia Adelaida. Su rostro adoptó esa expresión peculiar que ella conocía tan bien, la combinación de remordimiento y encanto que solía funcionar sin falta. Adi, mira, sé que estás disgustada y tienes todo el derecho a estarlo, comenzó con voz suave. Pero no tomemos decisiones precipitadas. Podemos hablarlo, llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de compromiso, Eugene?, preguntó Adelaida con cansancio. Llevas años mintiéndome. Me has utilizado. Permitiste que tu madre manipulara nuestro matrimonio. ¿Qué hay que discutir? Somos una familia, insistió Eugene. Y en una familia pasan cosas. Sí, me equivoqué, pero eso no significa que no podamos arreglarlo. Tú me quieres, ¿verdad? Adelaida miró a su marido, intentando encontrar en su corazón un poco del sentimiento que una vez le había hecho decirle que sí, pero en lugar de amor solo sentía vacío y hastío. Amé a un hombre que nunca existió, dijo en voz baja, la imagen que creó para conquistarme, pero nunca llegué a conocerte de verdad. Todos son tonterías, intervino Estelle. Un melodrama digno de una novela barata. Eugene siempre fue un buen marido. Simplemente no lo apreciaste como es debido, siempre demasiado ocupado con tu carrera, tus ambiciones. Mamá, por favor. Eugene intentó detenerla, pero Estelle estaba demasiado enfadada para parar. No, que sepa la verdad, continuó Estelle, con los ojos ardiendo de justa indignación. Has estado demasiado ocupada para ser una verdadera esposa. Nunca te ocupaste de la casa, nunca pensaste en los niños, nunca te ocupaste de las necesidades de tu marido. ¿Qué se supone que debía hacer él? Claro que acudió a mí en busca de apoyo. ¿Apoyo o ayuda para robarme el dinero?, preguntó Adelaida, sorprendida de su propia calma. No era robar, exclamó Estelle. Es una redistribución de recursos. Tú ganabas más de lo que necesitabas, mientras que tú y Eugene decidisteis que teníais derecho a mi dinero, terminó Adelaide por ella. Que de alguna manera lo merecías más que yo. Estelle no negó la acusación, que era más elocuente que cualquier respuesta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Eugene,
con voz insegura. «Ya lo he hecho», contestó Adelaide. «He protegido mis finanzas, he cancelado tu viaje y he tomado una decisión sobre mi futuro». Se acercó a la mesa del pasillo, abrió un cajón y sacó 2 carpetas con documentos. «Toma», dijo tendiéndole la primera a Eugenio. «Es la demanda de divorcio. Mi abogado la preparó ayer. Dentro están todas las condiciones. Te dejo esta casa y este coche. A cambio, solo quiero lo que me pertenece por derecho, mis ahorros personales y las inversiones que hice antes y durante el matrimonio». Eugene aceptó mecánicamente la carpeta sin abrirla. ¿Te has decidido? ¿Ni siquiera quieres intentar arreglarlo? ¿Qué hay que arreglar, Eugene? Adelaida sonrió con tristeza. Nuestro matrimonio se basó en mentiras desde el principio. Nunca me viste como un socio igualitario, solo como una fuente de financiación para ti y Estelle. No puedo seguir viviendo en esa ilusión. ¿Y qué es esto?, preguntó Estelle, señalando con la cabeza la segunda carpeta que Adelaide tenía en las manos. «Es sobre la casa de Florida», contestó Adelaide. «Una casa que se compró con mi herencia pero que está a tu nombre, Estelle. Mi abogado ha preparado una demanda para recuperar esos fondos. Tengo todas las pruebas de que el dinero fue retirado fraudulentamente. Si firmas los documentos cediéndome voluntariamente la casa, no te demandaré». La cara de Estelle se puso roja de ira. «Eso es chantaje. No puede hacer eso. Esta casa es mía. Una casa comprada con el dinero que me robaron», dijo Adelaida con calma. «La elección es suya, entregarla voluntariamente o emprender acciones legales, con todas las consecuencias, incluido un posible procesamiento por estafa». Estelle se volvió hacia su hijo, esperando su apoyo, pero Eugene parecía totalmente abatido. Se dio cuenta de que el juego había terminado y que cualquier resistencia solo empeoraría las cosas. «Fírmalo, mamá», dijo en voz baja. «Tiene pruebas. Perderemos en los tribunales». «¡Traidora!», exclamó Estelle, pero sonaba derrotada. «Después de todo lo que he hecho por ti». Eugene bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos a su madre o a su esposa. Adelaida observaba la escena con una extraña sensación de desapego. No hacía mucho, aquella gente había sido su familia, o al menos eso creía. Ahora parecían extraños, como actores de una obra que ella observaba desde la barrera. «Le daré tiempo para que considere mi oferta», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo dentro de unos días para que tomes una decisión». «¿Se marcha?». Eugenio levantó la vista, con verdadera sorpresa en los ojos. «Pero, ¿a dónde?». «Eso no es asunto tuyo», contestó Adelaida. «He cogido un piso cerca de mi trabajo. Es una solución temporal hasta que pueda decidir algo más permanente». «Lo has planeado todo», dijo Estelle con un respeto involuntario en la voz. «Lo has calculado todo como un plan de negocios». «Yo solo me he protegido», replicó Adelaida, «como debería haberlo hecho hace mucho tiempo». Recogió su bolso, que colgaba de un gancho en el pasillo, y abrió la puerta principal. Luego se volvió por última vez. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Realmente quería que fuéramos una familia de verdad, cariñosa y solidaria. Intenté ganarme tu amor todos estos años, y tú solo usaste mi deseo de ser aceptada y amada en mi contra». Ni Eugene ni Estelle encontraron nada que decir. Permanecieron uno al lado del otro, madre e hijo, unidos por sus maquinaciones y ahora por su derrota. Adelaide salió de la casa sin mirar atrás. El brillante sol de la mañana la recibió como la promesa de un nuevo comienzo. Tomó una bocanada de aire fresco y se dirigió al coche aparcado en las inmediaciones. En su interior se debatían sentimientos contradictorios: amargura por la traición, arrepentimiento por los años perdidos, miedo al futuro desconocido. Pero el más fuerte de todos era el sentimiento de liberación. Era como si el gran peso que había estado cargando durante años se hubiera desprendido por fin de sus hombros. Al ponerse al volante, Adelaida echó un último vistazo a la casa que creía suya.
Eugene estaba de pie en la ventana, mirándola con una expresión que ella no podía o no quería desentrañar. Tristeza por las oportunidades perdidas, arrepentimiento por sus acciones, o simplemente un cálculo de pérdidas económicas y emocionales. Adelaida ya no quería saber la respuesta a esa pregunta. Solo le interesaba su propio futuro, un futuro que ahora estaba totalmente en sus manos. Arrancó el coche y se puso en marcha, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y esperanza. No sabía exactamente lo que le esperaba. Lo único que sabía era que no permitiría que nadie la utilizara a ella ni a sus sentimientos. Fuera lo que le deparara el futuro, lo afrontaría en sus propios términos, con los ojos abiertos y una firme creencia en su propia valía. Adelaide encendió la radio. Por los altavoces sonaba una canción alegre y optimista sobre nuevos comienzos y caminos impredecibles. Sonrió y subió el volumen. Tal vez fuera una señal, o solo una coincidencia. En cualquier caso, parecía una banda sonora adecuada para el primer día de su nueva vida. Al doblar la esquina, la carretera se ensanchó, revelando una vista de la ciudad bañada por el sol de la mañana. Los rascacielos relucían con el cristal y el metal, prometiendo una plétora de oportunidades a aquellos lo bastante valientes como para buscarlas. Adelaida apuntó el coche en esa dirección, sintiendo que el pasado se alejaba con cada kilómetro y el futuro se hacía más claro y cercano. Por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre, libre de manipulaciones, de tener que ajustarse a las expectativas de otra persona, de esforzarse por ganarse el amor que se suponía incondicional. Ahora su vida solo le pertenecía a ella, y en ese pensamiento había más alegría que amargura, más esperanza que arrepentimiento. El camino seguía adelante, y Adelaida lo siguió, dispuesta a aceptar lo que le esperara a la vuelta de la esquina. No sabía si volvería a confiar en alguien como había confiado en Eugene. No sabía si querría formar una nueva familia o si preferiría la independencia. Pero estaba segura de una cosa: pasara lo que pasara, nunca volvería a dejar que nadie jugara su juego a su costa.